Dios les bendiga nuevamente a todos. Vamos a tomar el estudio de la palabra de Dios para este día. Y pues qué bueno que Dios nos da la oportunidad de acercarnos. Y su palabra es el alimento del alma. Lo necesitamos todos los días. Sin el alimento espiritual, nuestra alma desfallece, nuestro corazón se angustia innecesariamente. Y peor todavía, cometemos errores si Dios no nos ayuda para guardar nuestra vida, para guardar nuestra conducta, nuestra alma. Y por eso necesitamos que Dios nos hable para que nos motive en el camino correcto, nos motive con el ánimo correcto, porque somos personas con sentimientos, pero necesitamos que nuestros sentimientos estén equilibrados apropiadamente, de modo que podamos actuar correctamente delante de Dios y delante de los hombres. Y que Dios nos ayude entonces, su palabra nos ayuda para eso. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema titulado La fe que obra. La fe que obra es el título de este tema. Y cuando hablamos de fe, nos referimos a la fe de la que habla la Biblia. Entendemos por fe en la Biblia que es la confianza en Dios. La Biblia, cuando habla de la fe que debemos tener, habla de que debemos tenerle confianza a Dios. De hecho, hace 15 días compartimos en este lugar, yo compartí con ustedes acerca de la fe que agrada a Dios. ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? Pues quien confía en Dios, quien realmente le cree a Dios, quien realmente pone su esperanza en Dios, en Jesucristo. Y entendíamos en ese estudio que en general todos tenemos en alguna medida fe, pero que no todos tenemos la fe que agrada a Dios. De hecho, hay personas que tienen mucha fe, pero tienen una fe que no sirve para nada. Porque cuando una persona confía, porque fe también es confiar, pero uno puede confiar, digamos, en cosas que no te van a ayudar. Hay muchas personas que confían en los ídolos y tienen mucha fe, son capaces de irse en bicicleta de aquí hasta México o pagar pasajes caros y exponerse al frío, al sol, a la lluvia. Y vemos que lo hacen. Tienen mucha fe. Nada más que esa fe, de acuerdo a la palabra de Dios, no sirve para nada. Porque no es la fe que a Dios le agrada. Es una fe equivocada. Es bueno tenerle confianza a Dios. Y decíamos que el que le tiene confianza a Dios obedece a Dios, que es una de las mejores maneras de entender quién tiene fe. Todos tenemos alguna fe, pero no todos tenemos la fe correcta. La persona que tiene la fe correcta es la persona que obedece los mandamientos. No miente, no roba, no adultera, no hace nada indebido. Esa persona tiene fe. La persona que dice, yo amo a Dios, pero quebranta los mandamientos, peca contra Dios. En términos reales, ni ama a Dios, ni tiene nada de fe. Porque el que tiene fe guarda los mandamientos. De hecho, hoy vamos a ver la fe que obra. Y vamos a ver que la fe correcta, la fe verdadera, cuando una persona tiene fe, para ser más explícitos, es una persona que también esa fe lo lleva a vivir de una manera agradable a Dios. Una persona que tiene fe es la persona que no falta a las reuniones espirituales. Es una persona que agradece profundamente a Dios por todas las cosas. Es una persona que tiene compasión de su prójimo porque sabe que Dios se lo pide. Y entonces su fe lo lleva a ayudar a los necesitados conforme a sus posibilidades. Pero no le tiene que decir nadie, oyes, mira, ayuda. No, nadie le tiene que decir, porque en su corazón hay una fe, hay un amor que lo lleva a obrar, porque sabe que lo hace para Dios. En cambio, las personas que no tienen fe, puede que digan, no, yo amo a Dios, pero muchas veces no son capaces ni de ayudar a los de su propia casa. Estamos en un tiempo en que muchos hijos no son capaces ni de cuidar a sus propios padres. ¿De veras? Los abandonan. Están sus padres, su madre enfermo, enferma, y no son capaces.
ni siquiera de lavar los trastes en la casa para quitarle la carga a sus padres. Eso es una ingratitud muy grande. Obviamente también es la expresión de que no tiene nada de fe una persona así. Hoy vamos a ver que la persona que tiene fe, obra, esto es, hace cosas buenas, hace cosas para Dios y hace cosas para su prójimo. Y en eso se ve la fe. Y bueno, vamos a leerlo si gustan, si me acompañan para irnos a la palabra y ahorita explicamos más. En el libro de Santiago, si me acompañan en el libro de Santiago, por favor. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14, vamos a leer del versículo 14 al 20. Ahí vamos a leer, ahí estará el tema esta mañana. Dice la palabra de Dios, Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Repito el último texto. Mas quieres saber, hombre vano, mujer vana, que la fe sin obras es muerta. Vamos a orar por favor nuevamente. Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos enseñe su palabra. Padre, gracias Señor porque al venir aquí venimos para aprender, Señor. Venimos, Padre, para entender las cosas que a ti te gustan y distinguir las que no te gustan. Y hoy estamos aquí por ese motivo. Señor, y gracias por la vida y gracias por la salud. Ahora bendice nuestra alma. Permítenos comprender. Señor, permítenos ser, Padre, personas que, Señor, puedan entender lo que tú pides y hacerlo de corazón y hacerlo bien, Señor, y no equivocarnos en nada. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la fe que obra. Queremos hablar entonces de que las personas que dicen o decimos que tenemos fe, es necesario que, bueno, esa fe no quede en palabras, no quede en dichos, sino que pueda haber una vida ciertamente de buenas obras, de buenas acciones, una vida productiva, útil. Y con esto yo quiero animarles a ustedes. En mi mente están primeramente aquellos que quieren caminar con Dios. Algunos ya caminamos con Dios y hemos hecho muchas cosas para Dios. Y hay evidencia, hay testimonio de ese caminar con Dios. Pero hay otros que se van incorporando y otros más quieren ser parte de la iglesia. Pongan atención, porque no se trata de hacer bulto. No se trata de reunirnos y hasta ahí llegamos, porque eso no tiene sentido. Nos acercamos porque queremos caminar con Dios, pero estemos en la iglesia o fuera de la iglesia, es necesario que tengamos acciones justas, acciones que glorifiquen a Dios. En otras palabras, quiero animar a los que dicen que quieren caminar con Dios y decirles, qué bueno, entonces pónganse a servir a Dios. ¿Pero cómo? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, porque una persona no es nada si ciertamente no sirve a Dios y no sirve a su prójimo. No, no es nada. Y vamos a ver ojalá y podamos entender puntos específicos de ese servicio a Dios,
de ese servicio al prójimo, sin lo cual una persona no es nada. Y te decía que el egoísmo es tal en este tiempo, en esta generación, como dice la Escritura, que vendría el tiempo en que los hombres serían sin afecto natural, donde en las propias familias los hijos abandonan a los padres, donde no hay, incluso también es al revés, hay padres, hay madres, tan malas que abandonan a sus hijos a ese nivel, sin ningún afecto. Y eso es algo que estamos viendo, algo que se está oyendo y que cada vez va en aumento, y habla de la maldad del corazón. Y el juicio de Dios sobre tales personas vendrá, porque de Dios nadie se puede burlar. Porque aquel que no corresponde a Dios, entonces Dios le echará en cara todo lo que le dio. Le va a decir Dios: mira, mandé tantas lluvias sobre tu tierra, donde tú vivías. Salió el sol tantos días en tu vida y no me agradeciste lo suficiente. No fuiste capaz de amarme como te lo pedía. Y entonces dirá el Señor: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, y para los que tienen un corazón perverso también, porque no han querido caminar con Dios, porque no han querido ser agradecidos. Y qué terrible va a ser, ¿verdad? Pero hoy queremos aprender más bien lo que sí debemos de hacer. Tú tienes que aprender, y yo quiero animarte a que no te quedes ocioso, ociosa. No digas soy cristiano y hagas 2, 3 cosillas por ahí. No, no hagas 2, 3 cosillas. Haz bien las cosas. Agárrate de Dios, sirve a Dios, y que nadie te tenga que decir que si ves a tu prójimo en necesidad, nadie te tenga que decir, conforme a tu esfuerzo, conforme a tu capacidad, conforme a lo que tú tengas, ya estás compartiendo. Porque no se ocupa ser ricos para ayudar, se ocupa tener un corazón. Yo te quiero decir que la gente que es cristiana verdaderamente no le tiene que decir nadie le tiene que decir: dale a este 50 pesos, dale a este una despensa, visita a aquel. Te quiero asegurar que no hay nadie que le tenga que decir, porque su corazón está presto para eso y está dispuesto, y lo hace una vez y otra vez, y siempre está en lo mismo, y comienza en su propia casa, atendiendo a su propia familia, atendiendo a los suyos con gran amor. Yo creo que los cristianos no necesitamos que nadie venga a ayudarnos con nuestras necesidades de nuestros padres, porque ahí estamos nosotros, primeramente. Solo que no pudiésemos. Si alguien nos quiere ayudar, bendito Dios. Pero qué malo sería que otros vengan, porque nosotros andamos excusados, haciendo disque otras cosas, y ahí está el enfermo abandonado. No, no es así. No nos equivoquemos. Queremos servir a Dios, decimos que tenemos fe, hagamos bien las cosas. Entonces quiero animarte para que sirvas a Dios y que no te quedes con ideas de que ya seré salvo, no seré salvo. Espérate, si eres salvo, de seguro que sirves a Dios, y de seguro que nadie te tiene que decir que sirvas a tu prójimo. Nadie te tiene que decir, sino que tú lo estás haciendo ya. Si eres cristiano, ya lo has estado haciendo, porque siempre que alguien se convierte a Dios, inmediatamente entiende estas cosas. Y eso es lo que Santiago trata de explicar. Santiago trata de explicarnos que la fe sin obras, dice, está muerta. ¿Por qué dice Santiago que la fe sin obras está muerta? Bueno, porque en el tiempo de Santiago, como en este tiempo, había mucha gente religiosa que decía que amaba a Dios, pero pues no se les veía las buenas cosas, se les veía más bien una religiosidad. Y es que quiero decirles, no es malo escuchar la palabra de Dios, no es malo traer una Biblia, todo eso es muy bueno, pero si se queda nada más en eso y no hay la amabilidad, no hay la voluntad para ayudar, entonces se convierte en algo malo, se convierte en religiosidad, que es nada más una persona pues que tiene aparentemente un interés espiritual, pero no está haciendo las cosas que se ocupan. Yo he entendido acerca de las cosas espirituales que la persona que se acerca a Dios, que se acerca a lo espiritual sobre todo, que se acerca a lo espiritual, la persona, si realmente se acerca bien,
será la mejor persona. Fíjese que hay dos tipos de personas espirituales. La que se acerca a Dios se convierte en la mejor persona que uno puede encontrar. Pero también el que se acerca a lo espiritual muchas veces se convierte en la peor persona. No sé si ustedes se han notado eso. Que personas con religión o que buscan a lo espiritual o bien mejoran mucho o empeoran mucho. Y hay casos de personas que están con los santos, que están con los rezos y están con tantas cosas, pero son bien crueles, son bien ladrones, son maldicientes, son borrachos. Y tú dices, pero pues si es el que canta ahí en la parroquia. Estoy hablando a lo mejor de los católicos, pero también pasa en las iglesias evangélicas. ¿Qué pasa? Bueno, en lo espiritual, ¿creces para bien o creces para mal? Por eso es que a veces dicen, no, yo no voy a la iglesia, pero no soy como ese. Señalan algunos que sí van a la iglesia, porque en lo espiritual te conviertes en la mejor persona o te conviertes en un demonio, en una peor persona. Y ustedes pueden hacer la observación, cualquiera que tenga religión o va a terminar siendo muy buena persona o terminará siendo muy mala persona. Gracias a Dios en esta iglesia, gracias a la palabra que se predica, que es sana y pura, en general tendemos a ser buenas personas. Espero que nunca haya una excepción, pero sí me queda claro que en las religiones, en lugar de que las personas sean mejores personas, terminan siendo peores, terminan haciendo cosas abominables. Y con eso quiero decirles algo entonces, no porque alguien diga que busca lo espiritual, está bien. Mucha gente busca lo espiritual y está bien mal, porque hay dos tipos de espíritu, el de Dios y el del diablo. Si tú te acercas a Dios, Dios te enseñará a ser una persona tan buena como un ángel. Y fíjate bien, que hay personas entre nosotros que son como un ángel, que siempre son buenas personas, siempre. Siempre estarán para ayudarte, siempre habrá algo bueno que aportarán, porque están recibiendo el espíritu correcto. Pero también es cierto que hay personas que buscan lo espiritual y son personas muy desalmadas, son personas muy pecadoras. Y tú dices, ¿por qué? Si trae Biblia. Sí, pero lo está ministrando otro espíritu. Por eso dice la Escritura, amados míos, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus a ver si son de Dios. Porque el espíritu de Dios es amor, gozo, paz. Pero el espíritu que no es de Dios es otra cosa. Así es de que no nos vayamos con la finta. Más bien aprendamos que la verdadera fe tiene obras buenas. Y esa es la intención del día de hoy, especialmente porque tengo la preocupación de que algunos de ustedes dicen, yo quiero caminar con Dios. Y yo digo, qué bueno que quieras caminar con Dios. Pero y te pregunto, ¿y haces algo para Dios? ¿Realmente estás haciendo lo necesario? No un poquito, no, lo necesario. De modo que tu testimonio sea el que agrade a Dios y es de buen testimonio ante los hombres. ¿O te quedas con un poquito? O sea, no es un poquito, es lo suficiente, es llegar a la medida de lo aceptable por Dios sobre todo. Santiago, lo vuelvo a leer. Dice Santiago, capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La Escritura dice, el apóstol Pablo dijo que la salvación no es por obras, sino por fe. Obviamente esto, si uno no lo entiende bien, puede causarle alguna, digamos, pues alguna confusión. Y es importante entender entonces los pasajes. El apóstol Pablo, hablando a los judíos, los cuales guardaban la ley estrictamente, pero al final no la guardaban completamente, Pablo les dice,
es que por las obras de la ley no será posible alcanzar la salvación. Es necesario que crean en Jesucristo, porque los judíos rechazaban a Jesús. Decían, yo estoy circuncidado, yo voy al templo, yo guardo las fiestas, yo guardo los mandamientos, entonces soy salvo. Y Pablo decía, no, si no aceptas a Jesús, no eres salvo, aunque guardes las leyes. A eso se refería Pablo cuando dice que no es por obras, o sea, no es por obras sin Cristo. Pero Santiago ahora nos explica a nosotros que amamos a Jesucristo, que si realmente amamos a Jesucristo, entonces ese amor a Jesucristo nos hace ser buenas personas y tener también buenas obras. O sea, la fe que tenemos nos lleva a actuar haciendo cosas buenas. Y uno entiende que así debiera ser, ¿no? Si yo digo que amo a Jesucristo, pues de seguro que hago lo que Él pide y también se nota en mi amor hacia mi prójimo. Y no hay ninguna contradicción. Eso se esperaría. Y no nos debemos confundir. No es así como que yo soy salvo por fe y no hago nada. Eso se llama egoísmo. La persona egoísta es la persona que piensa en sí, pero no deja espacio para ver en qué ayuda a los demás. Cuando una persona realmente se convierte a Cristo, piensa poco en sí y piensa cómo glorificar a Cristo y piensa cómo ayudar a su prójimo. Yo te pregunto, ¿tú estás preocupado por ayudar a tu padre, por ayudar a tu madre, por ayudar a tus hermanos? Dime tú en qué les has ayudado. Porque luego hay gente que se está peleada con sus hermanos y dicen que tienen fe. Espérate. Yo entiendo que puede haber hermanos difíciles que sin tú hacer nada, a lo mejor están en pleito contigo, pero no porque tú se las debas, sino porque ellos son malos, ahí no hay problema. Pero que tú no tengas la capacidad de amar ni a tus hermanos, de ayudarlos, a tus padres. O sea, tú no tienes fe. Y si tú no empiezas por ahí, tu fe es muerta, no sirve. Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? En otras palabras, hermanos, ustedes no se crean del que dice, yo tengo fe, yo voy a la iglesia tal, yo hago esto y hago lo otro. Ah, está bien. Si lo dices, pues qué bueno. Pero pues más que lo digas, para nosotros los que conocemos la Biblia, no basta que alguien diga, yo soy cristiano desde hace 50 años, como decía un señor que ya murió. Decía, yo tengo 50 años de cristiano y la gente lo conocía que era ladrón. Pues ¿de qué servían sus palabras? Era una fe falsa. Su fe no le aprovechaba porque era nada más una idea en su mente que era cristiano. Pero sus obras no hablaban de que era cristiano, sus obras lo denunciaban, que era más bien pagano, era incrédulo, no era salvo. Y a eso se refiere Santiago. Un cristiano va a tener buenas obras, no un día ni dos, todo el tiempo. Y eso es importante, pues entenderlo. Dice Santiago, ¿podrá la fe salvarle? Bueno, aquí quiere decir, ¿podrá irse al cielo uno que dice que tiene fe, pero ni sirve a Dios, ni sirve a su prójimo? Dice que tiene fe, ¿se irá al cielo? Santiago dice, no, no se va a ir al cielo. Aunque diga que ama a Dios y aunque diga que tiene fe, no tiene las obras que evidencian a la fe. Aunque la salvación no es por obras de acuerdo a la ley, la verdad es que es imposible que una persona que tiene fe no tenga obras. Yo no conozco ningún cristiano verdadero que no tenga muchas obras. Y no es una preocupación por hacer obras para que lo vean, no, ese es el punto. El punto es que en su corazón ha venido Dios y eso lo lleva a ser otra persona. Eso lo lleva a buscar el bien de sus hijos, de sus nueras, de sus yernos. Lo lleva a tener compasión de sus padres. Cuando en las familias dicen, vuelvo al punto de la familia, no sé por qué, pero bueno, ahí va otra vez. Cuando las familias dicen, no, pues hay que cuidar a mi papá, y luego algunos no quieren, ¿verdad? Seguido pasa eso, que no se pueden poner de acuerdo.
No, el cristiano no necesita eso. El cristiano dice, ayuden, pero él está más que dispuesto para ayudar. No necesita que le tengan que estar remarcando, busca la oportunidad, porque en su corazón está ayudar. Lo hace para Dios y lo hace porque tiene fe. Entonces, ese proceder es la muestra de que tiene la fe verdadera. ¿Qué más dice Santiago? Seguimos leyendo. Dice entonces Santiago 2:15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y aquí Santiago ya es más práctico y da un ejemplo específico. Dice, a ver hermanos, si de pronto tú que eres cristiano y dices que tienes fe y te das cuenta que tu vecino, tu hermano de la iglesia o a lo mejor tu vecino, este, dice aquí la palabra, dice Santiago, tiene necesidad, porque dice, están desnudos y tienen necesidad de comida. Y alguien que dice que tiene fe y que ama a Dios, le dice, no, pues que Dios te ayude, que duermas caliente. Dice, pero no le da nada cuando está viendo que no tiene ni qué comer. Dice ese hombre, ¿tiene fe o no tiene fe? ¿Qué pensamos? Que no tiene fe. No, no tiene fe. Porque ¿saben qué? De pronto nos encontramos con esos casos. Por alguna razón te enteras o llega a tu casa o donde tú fuiste lo vas a ver, que hay una persona que efectivamente está muy necesitada. En la época antigua, a diferencia de ahorita, la necesidad era mucho más fuerte. Había personas que literalmente no traían con qué cubrirse, porque no había mucha ropa. Entonces, era tremendo, porque además hacía frío y no tenían con qué cubrirse. Había casos donde no había verdaderamente nada que comer, nada. ¿Sí me entiendes? Eran casos así. Yo quiero decirles que actualmente creo que eso prácticamente no existe. Ahorita no nos vamos a encontrar quizás a ninguna persona escasa de ropa. Parece que lo que sobra es ropa. En la basura podemos ver que hay mucha ropa tirada, porque sobra ropa ya. Entonces es otra época, son otras las condiciones económicas. En este momento en México es muy raro, en este país y en esta ciudad, en este estado, es muy raro que alguien padezca de hambre. Más bien tenemos un padecimiento de obesidad, es distinto. Hay mucha comida y más bien tenemos que cuidarnos porque también la obesidad es mala, enferma. Pero hambre como tal, en este momento no existe. Hay despensas del gobierno, bueno, hay muchos medios para tener comida. Pero en la época pasada no era así. Con todo, traslademos el pasaje a la actualidad. Puede ser que alguna persona a lo mejor no tenga estrictamente una necesidad, digamos, apremiante de comida, apremiante, pero sí le puede hacer bien, digamos, que alguien le dé una despensa, puede ser. Quizás no tenga una necesidad apremiante de vestido, pero le puede hacer bien que se le dé alguna ropa, puede ser en algunos casos. Y Santiago entonces dice que la persona que tiene fe no necesita que le digan, una vez que lo ve, trata de ayudar. Ahora la Biblia nos muestra las cosas de manera lo más exactamente posible para que no nos confundamos. La necesidad que se nos pide cubrir y siempre se pidió es de vestido y de comida. No es de que si alguien tiene dos casas le regale a su hermano una, nomás porque sí. Eso tiene su ciencia, o sea, se requiere cuidado. ¿Saben por qué? Porque muchas veces no se les hace bien a las personas dándoles todo. Por eso la regla es comida, vestido, ahí sí, aunque no sea tu hermano,
aunque sea tu vecino y aunque no lo conozcas. Si tiene hambre, es una obligación sagrada darle comida. No más de eso, porque muchas veces no se les hace bien a las personas. Entonces la obligación que marca la Biblia es comida, vestido. Lo demás, somos libres de ayudar a quien queramos, tanto como podamos. Pero no es ya el mandamiento. El mandamiento es comida y vestido. ¿Qué es lo que en la iglesia se procura hacer principalmente? Ayudar con despensas, ayudar con ropa. Y eso es algo sano. Otras necesidades se atienden con cuidado, con mucha responsabilidad. Porque a la gente muchas veces no se les hace bien dándoles y dándoles. Y recuerdo un caso de una familia que se les dieron muchas cosas. Y un día nos percatamos que estaba el montón de ropa en una esquina húmeda, mojada, echada a perder, porque no se lavaba, porque no se apreciaba, porque no se valoraba, porque se les daba. Y ese es el problema. Entonces se requiere sabiduría para dar. Pero Santiago dice entonces que una persona que ve una necesidad tan sensible y no hace nada, no tiene fe. Eso sí es verdad. Si ve una necesidad tan sensible y no hace nada, su fe no es correcta, su fe es falsa. Y qué bueno que entendamos cómo dice la Biblia, porque en el comunismo se dice lo siguiente, o se decía, porque eso está desapareciendo. En el comunismo la filosofía, la enseñanza es, todo lo que tú tienes es mío y lo tomo, porque en el comunismo todos iguales. Ahí no hay rico ni pobre. Ahí si tú tienes 2 carros, pues yo me subo uno. Pero pues si a mí me costó, no, pero pues estábamos en el comunismo. En el comunismo, así era muy injusto el comunismo, aunque se pintaba como algo bueno. La idea del comunismo era igualar a todos, que el exceso que había de ricos se nivelara y que lo que había de pobres, entonces fuéramos todos parejos. Y se ha hecho una frase al paso de la historia: Venezuela y Cuba se han igualado, pero en pobreza. Antes había ricos y pobres, ahora solo hay pobres. Es una desgracia. Esa filosofía no sirve, nunca sirvió, fue engañosa, fue del diablo desde un principio. En cambio, el cristianismo dice, de lo que tengo, lo comparto contigo. Y ese es el corazón cristiano. A un cristiano no le tienen que decir, dame. El cristiano dice, ¿para dónde vas, hermano? ¿Para dónde vas, hermana? Te llevo. Y así debe de ser. En la medida de las posibilidades, ¿verdad? En la medida de las posibilidades hay un deseo de compartir, pero no necesariamente se tiene que pedir, pero el corazón está dispuesto a compartir. Si tú tienes un corazón dispuesto a compartir de acuerdo a tus posibilidades con tu prójimo, tienes la fe correcta. Pero si tú no está en tu corazón, no nace en tu corazón estar ayudando. Yo no sé ustedes, pero pienso que aquí muchos de nosotros no hay semana, prácticamente no hay semana, que no hayamos ayudado a una o a dos personas materialmente hablando. Materialmente. Ahorita no vamos a entrar en las oraciones, ese son otro aspecto. La oración es buenísima, de hecho yo creo que lo mejor que una persona puede dar a otra es una oración. Las personas que son santas, las personas que son de verdad cristianas, oran y Dios los oye. Si tú un día tienes necesidad, invita a uno de esos cristianos santos, que tú sabes que son personas que caminan con Dios, porque la oración que hagan por ti será valiosísima, valiosísima. Te puede sanar completamente de una enfermedad, te puede ayudar a cambiar tu vida, tus problemas tremendamente. Entonces, sí, la oración sí es buena, nada más que hay momentos en que la oración es hipócrita. Yo he observado en las noticias, y creo que si ustedes lo han hecho estarán de acuerdo conmigo, de repente pasan desgracias muy grandes, terremotos, inundaciones, y sale el hipócrita papa y diciendo, vamos a orar por nuestros hermanos allá damnificados, cuando se sabe que ellos poseen las mayores riquezas del mundo. No, ahí no se ocupa la oración. La oración se ocupa cuando no hay con qué.
materialmente hablando. Cuando hay con qué, lo que hay que hacer es sacar lo material y compartir. Cuando no hay materialmente hablando, o en situaciones donde lo material no se ocupa, ahí sí entra la oración, como en algunos casos de enfermedad, que aunque uno pudiese aportar una cantidad, eso no cambia nada. Ahí lo que se ocupa es una oración de fe, ahí sí. La oración es buena en algún momento, en otro momento es la ayuda material. Sigo leyendo Santiago. Explicamos ya entonces la diferencia y el contexto de Santiago acerca de la fe, porque Santiago dice que el que tiene fe definitivamente no deja a su hermano padecer necesidad. Y eso es verdad. Si tú eres cristiano, me entenderás. El cristiano no pasa semana sin haber ayudado a alguien. Y no porque tenga que cumplir una regla. Lo que pasa es que por necesidades siempre encuentra uno. Si no es en un lado, es en otro. Y por eso es que así es como finalmente se dan las cosas. Verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. La fe que no tiene obras no sirve de nada, es lo que nos quiere decir Santiago. Verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago entendía muy bien. Santiago entendía como cristiano que es imposible que alguien que ha conocido a Cristo no tenga un corazón bondadoso, que siempre está ayudando, que siempre está buscando cómo ayudar a su prójimo. Y nos hemos enfocado en el prójimo, pero en realidad la fe nos lleva a servir a Dios. Cuando uno realmente conoce a Dios y tiene a Dios, cambia completamente su vida. Y yo quiero decirte que si tú quieres caminar con Dios, tú dices, yo quiero servir a Dios, yo quiero ser salvo, ¿ok? Si tú quieres, yo te digo, no te quedes, no te quedes sin hacer nada. Me preocupa que alguien realmente quiera caminar con Dios, pero no hace nada. Y con esto de no hacer nada, te quiero decir que es necesario un cambio de vida. Tú tienes que cambiar tu forma de vida, tu forma de hacer las cosas. Y te voy a decir cómo es que se dan este cambio, cómo es que la gente que cree en Dios llega a cambiar. Generalmente sucede así, pero te voy a decir lo que a mí me pasó. Pero esto es muy general, casi a todo el que cree le pasa lo mismo. Cuando yo no conocía a Dios, el interés era por mí mismo nada más. Trabajaba para mí, me cuidaba yo mismo, procuraba lo mejor para mí, pero no me importaba Dios y en alguna medida no me importaba mi prójimo. Y lo poco que hacía, lo hacía, pues digamos, en el egoísmo. Sí me preocupaba por mi familia, pero pues es lo más normal. Tenía afecto natural nada más, pero no era un amor como el que Dios pide. Entonces, cuando estaba yo en esta condición, y el que no se ha arrepentido se encuentra en esta condición, y es importante que lo entienda. Yo me acuerdo que me interesaba entonces nada más por mí. No estaba pensando ni en Dios, no sabía yo de Biblia, ni me importaban reuniones, no me importaban esas cosas espirituales, solo me importaba yo. Y bueno, llegó el tiempo, compré mi carro, gracias a Dios, aunque en ese momento no le servía a Dios. Y mi carro entonces lo cuidaba mucho. Generalmente lo tenía súper lavado, súper limpio. Y apenas pude, le compré su estéreo y así checándole una cosa, checándole otra. Mi carro era mi pasatiempo. Del trabajo al carro y a mi persona, eso era mi mundo. Ese es el mundo de las personas egoístas. Espero que me entiendan esto. Cuando una persona está perdida, no piensa en Dios, ni piensa en su prójimo, piensa en sí. Y está pensando en sus cosas, pero hasta ahí llega todo. Así era yo. Y así son las personas que están perdidas. Pensaba en mi carro, lo tenía muy bien lavado, pues tenía tiempo, no tenía, mayores compromisos con nadie ni con nada. Así es de que podía dedicarle al carro
tiempo para aspirarlo, para quitarle el polvo, para lavarlo, para encerarlo. Tenía ceras que se les echan a los carros. Tenía, bueno, cuánta cosa para limpiar el carro, ¿verdad? Por dar un ejemplo, eso hacía. Después de eso, el tiempo que me sobraba, pues me salía a dar la vuelta. Pasaba por el parque, me metía al centro de la ciudad, volvía a dar otra vuelta y andaba dando vueltas. Y eso, bueno, es común de los jóvenes que no tienen más que un compromiso con su egoísmo, que se preocupan solamente por sí mismos. Pero ¿qué pasó? Déjenme les explico que en un instante algo pasó en mi vida y sé que ha pasado en la vida de los que se han convertido. De pronto entiendo el llamado de Dios. De pronto entiendo que Dios me pide que le sirva. Me doy cuenta que estoy perdido y que necesito que Dios me ayude. Le pido a Dios misericordia y me entrego a Jesús y mi vida cambió. Seguí lavando el carro, pero por orden. No porque ahora me dedicara al puro carro, no, ya no. Era por cuestión de orden. Seguía usando el carro, pero ya no para andar dando vueltas ahí en el parque. Ahora era para ir a la iglesia. Cambió mi forma de ser. Ahora entendí que debería servir a Dios. Ahora mi carro muchas veces iba lleno de personas que iban a escuchar la palabra de Dios. Hasta la fecha sigo moviendo gente todo lo que puedo. Pero desde aquella época ya lo hacía. Cambió mi vida. Porque entendí que ahora debería servir a Dios. Así lo entendí. Y yo espero que a ustedes, los que quieren servir a Dios, les quede claro. Muchas cosas cambiaron. Pero eso del carro cambió. Ahora era para servir a Dios. Y no me quedé ahí. Yo entendí que había que cambiar muchas cosas, desde lo personal hasta en mi forma de conducta. Antes de eso era un trabajador egoísta. Tenía capacidad de trabajar, pero solamente lo usaba a mi favor. Después entendí que mi trabajo tenía que ser bien hecho, porque las personas que me pagaban merecían que les hiciera bien el trabajo, no solamente por lo que a mí me pagaban, sino porque delante de Dios era correcto que yo retribuyera con un buen trabajo. Cambié algo de mi ropa, cambié mi peinado, lo hice estrictamente porque quise servir a Dios, porque entendí que la fe sin obras es muerta y no me quedé yo solamente en la fe muerta, porque la fe muerta es la que no hace nada. Los jóvenes en general, yo tenía en ese tiempo 20 años, los jóvenes siguen modas, yo seguía modas, las modas de aquella época, en aquella época los grupos musicales de moda eran el Parchís, el Menudo y otros que se dejaban el pelo largo hasta acá. Y después entró otra moda rara, se dejaban las personas, los jóvenes sobre todo, en su pelo atrás, una especie de colita, un puñadito de pelo más largo hacia atrás. Estuve a punto de hacer eso también, pero en eso me encontró Cristo y ya cambié completamente. Cambié completamente. Yo usaba el peinado hacia atrás en esa época. Y entonces dije, no, yo creo que este no es lo más correcto. Y no estoy diciendo que fuera incorrecto lo que traía, pero yo quise hacer un cambio para agradar a Dios. Y me lo eché para un lado de la manera más decente que entendía en ese momento. Y creo que todavía lo conservo. Y así me quiero ir al cielo. Ah, sí. Porque cuando hay fe, cambian las cosas. Cambia uno su forma de ser, cambia su forma de vestir, cambia su forma de hablar. El que no cambia en nada o cambia muy poquito, híjole, pues quién sabe. Ahora hay cosas que pueden ser buenas, yo no digo que las cambien, pero sí hay que cambiar lo necesario. Lo que te lleve a honrar a Dios, cámbialo. En el caso de las mujeres que quieren de verdad agradar a Dios, si su vestir era algo indecoroso, algo inmoral, sí tienen que cambiarlo. Y quien tiene temor de Dios, sí lo cambia. La que no tiene temor de Dios, pues no lo cambia, pero se está viendo que no tiene fe. Cambié de amistades, ya no me pude juntar con las mismas personas porque llevábamos un lenguaje diferente. Ya no se pudo. Cambiamos de compañeros, de amistades sería. En el trabajo seguíamos trabajando juntos. Bendito Dios que en aquella época
Yo trabajaba con un grupo como de unos 10 jóvenes. Todos se convirtieron a Cristo en esa época. Algo pasó, algo veían, algo hizo Dios tan poderoso que todos aquellos jóvenes se volvieron a Dios. Y le doy gracias a Dios que yo entiendo que fui un medio para eso. Porque cuando tú realmente te vuelves a Dios, Dios se vuelve a ti. Por eso, estimados y estimadas, no se me queden sentaditos y les pasan los años y brillan por no hacer nada. No se queden, por favor, así. Pónganse manos en la obra. Busquen cómo servir a Dios. A mí me han preguntado, hermano, ¿y en qué puedo servir? Me da mucho gusto. Pero no necesitaría ni preguntarme, porque estoy seguro que hay vecinas que necesitan que usted vaya y les predique. Y yo le pregunto, ¿ya fue a predicarle a sus vecinas? A toda su cuadra. ¿Habrá alguien de su cuadra a la que usted no le ha hablado? Pues, ¿sabe qué? Su fe es muerta si no se ha dado el tiempo para hacer eso. Y no estoy exagerando. ¿O sí? Estoy exagerando. Pienso que no. Estamos hablando de una fe viva y de una fe muerta. Y el que no hace nada tiene la fe muerta. Y el que está preocupado, fíjate bien, el año tiene más de 50 semanas. ¿Cuántos pueden vivir en tu cuadra? ¿Cuántos? 20 casas. En 20 semanas visitaste todas las casas. Una por semana, porque yo sé que tú tienes trabajo, tienes hijos. Yo sé todo eso. Todos lo sabemos. Pero la semana es muy larga. Y no estamos diciendo que te vas a ir 8 horas, no. Cada quien valórelo, pero yo creo que no hablamos de mucho tiempo entonces. Si tú le dedicas 1 hora por semana a hablarle a tus vecinos, vecinas, es una gran obra. Sí hay fe, por supuesto, ¿verdad? Porque yo recuerdo que eso hice yo y sé que eso hacen los que se convierten a Dios. Van hablando a uno y a otro. Eh, yo recuerdo que me salía a predicarle a los vecinos. Y obviamente con el tiempo crecen las obligaciones, crecen los compromisos y qué más quisiera uno. Pero fíjate bien, tener fe es que tú puedas saber a cuántas personas les has hablado de Cristo. Si tú llevas 10 años o 15 años o 20 años, quizás sean cientos y miles de personas a las que invitaste, a las que les explicaste, tan solo en cuanto a la predicación. En otro sentido, en lo material, ¿a cuánta gente has ayudado? Sin que nadie te lo diga, sin que nadie diga, vamos a juntar una ofrenda para tal o cual necesidad. No, tú, de tu corazón que tiene fe, ¿a cuántos has ayudado? Si ayudaras a una persona por semana, son 55 personas al año. No es despreciable. Solamente estamos dando un número de lo que puede ser. Eso es fe. Fe viva. Fe que salva. Consecuencia más bien de la verdadera fe. Y no es un asunto que digamos que no pueda ser así. La verdad es que esto sería lo normal en todos nosotros los que decimos que tenemos fe. Por eso el mensaje está dirigido a los nuevos, hermanos nuevos, hermanas nuevas. No se queden, por favor. No se queden con un poquito. Es necesario que haya buenas obras como una expresión de la fe. Dice el verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Santiago da una explicación acerca de la fe, como dice aquí, da a entender que cualquiera puede creer en Dios. Cualquiera puede creer en Dios. No, yo sí creo en Dios. No, todos creemos en Dios. Y dice Santiago, hasta el diablo cree en Dios. Y eso no lo hace un santo, sigue siendo diablo. El creer en Dios no lo hace bueno, sigue siendo malo.
Así también la persona que cree en Dios, pero no tiene ninguna obra, pues no tiene la fe verdadera, tiene la fe parecida a la del diablo, es una fe muerta. Y dice, también los demonios creen y tiemblan. El demonio sabe que Dios es verdadero, sabe que Dios es justo, pero tiembla ante el nombre de Jesús, porque sabe que por su maldad los demonios van a ser juzgados. Y así también debería temblar la persona que no hace nada para Dios, que no hace lo necesario. Y entonces esa es la enseñanza del día de hoy, la fe que obra, para que no seamos ociosos, para que no seamos personas inútiles y menos de las que están demande y demande y demande, menos todavía. Que seamos personas que le damos a Dios y que nos preocupamos por nuestro prójimo. Dice ahí mismo el verso 20. Verso 20 dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es como el resumen. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Lo podríamos afirmar, hermanos. La fe sin obras está muerta. Ok, en resumen, ¿cuáles son las obras entonces que deben acompañar al que tiene fe? Te voy a decir cuáles son las obras. Obras para con Dios. Una persona que tiene fe, en general, no falta a ninguna de sus reuniones, a menos, y siempre lo digo para que nadie piense lo que estamos diciendo de más, que esté realmente enfermo, que esté demasiado lejos o alguna circunstancia muy especial, porque en general tratamos de adaptar nuestras reuniones de modo que las podamos cumplir. Tenemos la reunión del domingo, de acuerdo al mandamiento de Dios, entendemos que el domingo es un día para Dios, es un día que no comprometemos con nada ni con nadie. No lo comprometemos ni con la familia, ni con el trabajo, o por lo menos nos esforzamos porque no haya esos compromisos. ¿Saben por qué? Porque, porque Dios así nos lo enseña en su palabra. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y eso está claramente establecido en el Antiguo Testamento. Pero si uno lee el Nuevo Testamento y la historia del Nuevo Testamento, los cristianos guardaban el domingo con gran devoción. Así es de que una persona que falta mucho a sus reuniones no tiene fe. Porque la fe, ¿qué es? La fe es servir a Dios. La fe es servir a Dios. ¿Cómo lo servimos? Lo servimos viniendo a darle gloria a Dios. Ya le dimos gloria en la casa, ya oramos allá, ya alabamos a Dios en la casa y todo eso está muy bien. Pero aquí lo venimos a hacer junto a todos los demás y a levantar un testimonio de que Dios debe ser honrado. Y por eso nos parece muy importante y es una obra. Es una obra que entendemos que es buena y que a Dios le agrada. Pero no lo hacemos porque nos lo dice ninguna persona, sino porque entendemos que a Dios le agrada. Y por eso no necesitamos que nos digan, ya es hora de irnos. Vemos el reloj y decimos, ya es hora de irnos, ya es hora. Nadie nos tiene que decir, yo no sé si a ustedes les tienen que decir, ya vámonos. Espero que no, espero que no. Porque el que tiene fe no necesita que le digan, ya sabe. No tienen que decirle, ya es sábado, prepárate porque mañana es domingo. Ya la persona en su corazón ya está preparada. Entonces, si tú eres una persona que tiene claro que vas a ir a la iglesia, entonces quiere decir que tienes fe. Estás bien. Si tú no lo haces, no muestras el esfuerzo o cualquier cosa te aparta, no tienes fe. Esa es la realidad. Si por una razón insignificante tú pierdes las reuniones, es porque no tienes fe. No tienes la fe que agrada a Dios, tienes la fe de los demonios nada más. Se oye feo, ¿verdad? Discúlpenme, se oye feo. Pero en este sentido quiere decir que el demonio no hace nada para Dios. Es lo que quiere decir. No hace nada. Entonces la fe verdadera te lleva a buscar el tiempo.
de acercarte a Dios. Yo he entendido que por cuestiones prácticas las reuniones tienen que tener un propósito específico. Domingo, yo creo sin lugar a dudas que es sin falta. Toda persona debemos acercarnos a Dios. Muy pocos serán los motivos para no venir un domingo. Y digo yo, un domingo. Conozco personas que tienen 10 años, 20 años, 30 años sin faltar una sola. Una sola. ¿Es una exageración? No, pues si Dios no falta ni un día en darnos el aire, Dios no falta ningún día en darnos la vida, vamos a faltar a Él. Es que me salió un problema. Yo sé, a todos nos salen problemas, nomás que no todos tenemos el mismo corazón. La persona que no tiene el corazón para con Dios, cualquier cosa lo aparta. Pero el que tiene el corazón para con Dios es muy difícil que deje, porque es un servicio a Dios. Estamos diciendo que la fe es servir. La fe es servir a Dios en este caso. ¿Qué más hace la persona que tiene fe? Predica. La verdad es que todos podemos, todo el que se ha arrepentido, todo el que dice que cree en Dios, podemos visitar mínimo una persona por semana. Una por semana. Y si no puedes porque, no sé, tus pies no te ayudan, estás en silla de ruedas, te aseguro que llegarán a tu casa y el efecto es el mismo. Les vas a predicar allí, en caso que no puedas salir. Pero predicarás, porque tienes fe. El que no tiene fe, mira, tiene la boca bien cerrada. Ah, pero para el chisme, ahí sí. ¿Se han visto la gente chismosa? La gente chismosa, cuando se le habla de Dios, empiezan a bostezar y les da un sueño que se quieren caer. Ah, pero háblenles del chisme. Y hasta abren los ojitos. Hay un espíritu ahí de chisme. Son espíritus de demonios. La persona está bajo el poder de las tinieblas, pero no el de Dios. Porque los que amamos a Dios, cuando alguien nos da un testimonio, también abrimos los ojitos, pero de alegría, porque nos identificamos con eso. Lo de Dios es nuestra pasión, ¿verdad? Y estamos atentos a lo espiritual. Entonces, fíjate bien, se sirve a Dios compartiendo el Evangelio. La Biblia, si tú la lees, y muchos aquí la hemos leído, dice mis siervos y mis siervas. ¿Por qué Dios le llama así a las personas? Porque Dios ve que le sirven. Ahora, para que tú seas un siervo y una sierva, es porque estás sirviendo. Yo te pregunto, ¿cómo sirves? ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Asistes? Está bien. ¿Predicas? Está bien. ¿Qué más haces? Porque los siervos estamos para servir. Y el servicio implica todo lo demás. Yo les invito, estimados hermanos y hermanas nuevos, no se queden ociosos, busquen servir. Hay cosas que podemos hacer. A veces hay cosas que los que estamos al frente de la iglesia ya no alcanzamos a hacer. Y qué bueno es que alguien diga, yo lo hago, yo lo hago. Cuando te inviten a colaborar en algo, que digan, vamos a mover las sillas para tal lugar porque va a haber una reunión. Si eres varón, sobre todo, diga, invítenme, yo ayudo. Ah, qué bonito, qué bonito. Porque de eso se trata. Si dicen, va a haber una reunión en tal lugar, que tú digas, puedo ir, puedo ir. Y si te invitan, olvídate, no faltes, porque es para servir a Dios. Quiero comentar en este mensaje que el 1 de mayo, lo iba a dejar para el final, pero aprovecho para dar el ejemplo. Vamos a tener una actividad de bautizos en agua, que va a ser muy importante a nivel iglesia. A nivel iglesia. Están invitados todos ustedes. Todos están invitados. Ahora bien, aquí entra en juego la fe. Los que tienen fe dicen, ahí estaré. Ah, sí. El que no tiene fe dice, pues voy a ver si puedo. O no es para mí. Sí, si no tienes fe no es para ti. Porque estoy seguro que el que tiene fe dice, ajá, me voy a esforzar. Yo sé que hay gente que a lo mejor no entiende bien y le da miedo y no sabe ni qué. Es otro caso. Pero espero que entendamos que servir a Dios
es estar atentos y prestos para colaborar, para estar presentes, para servir. Eso es la fe. Yo no sé cómo nos la pudiéramos perder. Mi invitación ha sido, mi instrucción también, estimados hermanos y hermanas, sobre todo a ustedes, oren para que ese día podamos estar ahí. Que ese día no te enfermes tú ni tu familia, porque es necesario estar ahí. Y oramos también que no vaya a llover, porque la lluvia es muy buena, pero ese día no queremos lluvia, ni mucho sol, porque queremos que sea una fiesta. Entonces, ya dije, la invitación es para todos ustedes, pero sería muy doloroso que las personas que dicen que quieren servir a Dios no estuvieran allí. Sería muy doloroso, muy triste, porque quiere decir que su fe es un sepulcro, muerta. Ahora, si hubiese una causa de fuerza mayor, seamos comprensibles, habrá más. Pero yo les digo a los hermanos, hermanos, oremos para que podamos estar ahí ese día. Oremos y estamos orando. ¿Qué más es servir a Dios? Bueno, la otra parte es servir al prójimo. Ya vimos de Santiago, que dice Santiago que hay que ayudar a los necesitados. No te preocupes, no es que le tengas que dar, si tienes 2 carros, uno a tu prójimo, eso no es cierto, no es así. Menos si tú los ocupas también. No, lo básico. Si te das cuenta que tu prójimo le va a hacer bien un poco de comida, un poco de ropa, una ofrendita económica, ¿por qué no? 200 pesos, 500 pesos porque está pobre o porque necesita un medicamento y tú puedes dárselo. No le preguntes a nadie. Delante de Dios, dile hermano, te ayudo. Y aunque no sea hermano, pero es tu prójimo, ayúdalo. Ayúdalo conforme a tus posibilidades. Porque si es un problema, la persona que nunca ayuda a nadie, ni ayuda en el templo o en la casa de Dios, ni ayuda a su prójimo, no tiene fe, esa es la verdad. Su fe es muerta. Terminamos con Tito 3:8. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que no creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Me detengo ahí. El apóstol Pablo entendía la necesidad de la iglesia, de los que se acercaban a Dios, y entonces le instruye a Tito para que enseñe de una manera apropiada, de modo que la gente entendiera. Y le dice Pablo a Tito, palabra fiel es esta, y quiero que insistas con firmeza. Discúlpeme si he sido fuerte en mis palabras este día. A veces lo somos, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? Porque hermanos, hermanas, y los que quieren caminar con Dios, es necesario que ustedes hagan las cosas que Dios les pide. Y si nosotros decimos, ay, pues, si te sientes bien y contento y con el ánimo, vais a la iglesia. ¿Quién va a venir a la iglesia? Nadie. Con esas palabras no va a venir nadie. No, se tiene que remarcar que la persona está perdida, que no está bien si no busca de Dios apropiadamente. Entonces dice Pablo con firmeza. Y estimados, no hablamos lo que no hacemos. Y disculpen entonces nuevamente la forma, pero es que como quisiéramos que cada uno de ustedes hiciera de tal modo las cosas que nada le impida llegar al cielo, porque de esta tierra nada quedará y usted lo sabe. Aquí es tan difícil la situación, aquí la vida se pierde en un abrir y cerrar de ojos y nada nos llevaremos más que lo que hayamos hecho bien para Dios. Pero los que se excusan, los que creen que no pueden, todos podemos hacer muchísimas cosas para Dios, pero el que no se esfuerza y no lo hace,
puede que no llegue al cielo y pues Dios no quiere eso, nosotros tampoco. Por eso dice, quiero que insistas con firmeza, ¿verdad? No es el deseo de agraviar ni mucho menos a nadie. Es que ustedes lleven un mensaje. El cristiano no puede estar ocioso, la cristiana no puede estar ociosa, debe tener buenas obras. Se notan en su asistencia, se notan en su apoyo, colaborando con trabajo, colaborando en lo económico. Sí, nadie puede quedar exento, nadie estamos exentos. El que no lo hace, entonces su fe es muerta, no tiene fe. Y es muy delicado. Dice también, para que los que creen en Dios, nosotros, procuren ocuparse en buenas obras. Antes éramos bien egoístas, solamente nos preocupaba lo propio, lo nuestro, pero ahora no. Ahora servimos a Dios y ayudamos a muchas personas de muchas maneras con todo lo que podemos. Buenas obras. Dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a terminar este estudio. La fe que obra es el tema de hoy. La fe que obra. ¿Tienes fe? Tienes obras. ¿No tienes fe? No tienes obras. Muy pocas obras. Y ya vimos que no son obras para salvación, más bien son obras porque ya eres salvo, porque si no eres salvo no las tendrás. Hoy la invitación ha sido animarte a servir a Dios, que seas un miembro activo de las cosas de Dios. Los miembros activos son los que oran, los que asisten, los que alaban, los que predican, los que apoyan económicamente, los que apoyan con limpieza, los que apoyan de diferentes formas. Miembros activos de Dios. Esa es la fe preciosa, pero no termina ahí. Son aquellos que comparten con compañeros de trabajo, comparten con sus vecinos el evangelio, que ayudan a su prójimo, a su vecino, a los necesitados, les comparten de lo que Dios les ha dado. Y no son sin fruto, tienen mucho fruto de manera continua y constante. Si tú quieres agradar a Dios, en resumen, no te quedes sin hacer nada, ¿sí? Más bien te pregunto, ¿cuánto haces para Dios? ¿Cuánto haces? ¿Mucho, poco o nada? Si haces nada, estás perdido. Si haces poco, eres muy poco. Si estás activo de corazón y con amor para Dios, sigue adelante. Acuérdate, si tú ya has decidido caminar con Dios, no te quedes como eras. Acuérdate que tú cuando no caminabas con Dios, no te importaban las reuniones, no te importaba la oración, no te importaba el prójimo, pero eso ya no vuelvas nunca más a ello. Ahora sigue adelante y vive para Dios. Cambia las cosas. Llénate de las cosas de Dios. ¿Conoces a alguien de esta iglesia que es una persona activa en las cosas de Dios? Imítalo. Trata de ser igual. Cambia tu vida. Cambia tu forma de ser. Y este es un llamado para todos, primeramente para los que dicen que quieren ser o que ya se han arrepentido. Los que tenemos más tiempo, definitivamente vamos a seguirle. Y los que no se han animado, entiendan que este es el camino y que están bien perdidos si no hacen estas cosas. Si tú no has caminado con Dios, no te ha preocupado esto, estás bien perdido, bien perdida y debes arrepentirte. Tú dirás, no, pues es que yo no lo hago por esto, por aquello, Dios lo sabe. Si tú no tienes buenas obras para con Dios y para con tu prójimo, es porque no tienes fe. Tu fe es muerta.
no te has arrepentido de tus pecados, pero hoy la invitación es, cambia tu vida para la gloria de Dios. Oramos. Padre, gracias Señor por este tiempo. Yo te doy gracias nuevamente por la preciosa lluvia, Señor. Gracias por permitir, Señor, que pudiésemos llegar a este lugar para adorarte, para levantar nuestras manos y darte las gracias, porque es para servirte a ti, Señor. Levantar nuestras manos es decirte, Señor, soy tu siervo, vengo a servirte. Señor, ya te cantamos al principio. Señor, ahora nos vamos con esta reflexión. Padre, que tú nos has dado, la fe sin obras es muerta. Señor, ninguno que te ame puede estar ocioso, puede quedarse tranquilamente sentado sin hacer nada, cuando otros, Señor, están entregados a la predicación, entregados a limpiar el local, cuando otros, Señor mío, con mucho esfuerzo sacan su dinero para que la obra tuya avance y no falte nada. Señor, el que no hace nada está bien perdido, pero aquí está la reprensión de tu palabra. Y más bien, Señor, queremos que nadie esté perdido, Señor, que todos te podamos servir con amor y con dedicación. Y te damos gracias por esta palabra. Yo la pongo en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.